continuación vamos a escuchar al doctor Juan Ramón Iguí, asistente de la Cátedra de Neurología, integrante de la Policlínica de Neuromusculares del Hospital de Clínicas, que nos va a hablar de patogenia y tratamiento de la neuropatía diabética. Bueno, buen día. Primero que nada, el agradecimiento por la invitación a participar en el curso. Y ahora trataremos de hablar brevemente, en dos partes va a tener la charla. Una es sobre la patogenia de la neuropatía diabética y la segunda parte, el tratamiento, en realidad enfocado al tratamiento del dolor en la neuropatía diabética. En cuanto a la patogenia de la neuropatía diabética, si bien el factor principal determinante del daño tisular es la hiperglicemia, hay varios factores, como ya se dijo en parte en la charla anterior, que predisponen y aumentan el daño tisular. Ellos son la susceptibilidad individual, que esto está dado sobre todo por los determinantes genéticos, como vimos, variabilidad en la aldolasa reductasa en genotipos ApoE, y otros factores que contribuyen al daño tisular, como son la hipertensión, la dislipemia, sobre todo la hipertrigliceridemia, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, entre otros. Si bien en situación en pacientes diabéticos la hiperglicemia está presente en todo el organismo, hay células que tienen más predisposición a ser afectadas por la misma. Ellas son las células endoteliales de la retina, las células mesangiales de los glomérulos renales, las neuronas, sobre todo del sistema nervioso periférico, y las células de Schwann, que son, ¿se acuerdan? Las células que recubren los nervios, que forman la mielina en el sistema nervioso periférico. Y en parte esta susceptibilidad está dado porque, a diferencia de otras células del organismo, estas células en particular no pueden reducir el transporte de glucosa hacia el espacio intracelular, por lo tanto en situaciones de hiperglicemia presentan una alta concentración de glicemia intracelular. Hay varios mecanismos, varias vías alternativas que llevan a la disfunción a nivel de estas células. Dentro de ellas, una es la primera que vamos a hablar, el aumento del flujo a través de las vías de los polioles. La aldolasa reductasa es una enzima que tiene muy baja afinidad por la glucosa, pero en situaciones de hiperglicemia, esta enzima lleva a mayor producción de sorbitol a partir de la glucosa, y en esta producción de sorbitol se utiliza un cofactor que es el NADPH, el cual es un cofactor muy importante para otra reacción, que es la reducción del glutatión, y el glutatión reducido es un antioxidante esencial a nivel celular, que tiene efecto antioxidante. Por lo tanto, al estar la aldolasa reductasa en hiperactividad, hay un gran consumo de NADPH, lo que va a llevar a una reducción marcada del glutatión reducido. Todo eso va a tener consecuencias a nivel del estrés oxidativo a nivel celular. Y a su vez, el sorbitol genera un desbalance osmótico a nivel intracelular, lo que lleva a una salida al espacio extracelular de taurina y mioinositol, y el mioinositol es un factor muy importante en la sodio-potasio ATPasa. Por lo tanto, el descenso del mioinositol intracelular va a llevar también a una disfunción de la sodio-potasio ATPasa, que vamos a ver después más adelante. Bien. Otro de los mecanismos implicados es el aumento de la producción intracelular de los precursores de productos finales de la glicación avanzada, que los productos finales de la glicación avanzada van a generar daño a nivel celular mediante tres mecanismos distintos. Un mecanismo es actuando a nivel intracelular, llevan a
regulación en la transcripción génica de muchos genes. También van a alterar a nivel extracelular, se van a unir a proteínas de la matriz extracelular y alteran el normal funcionamiento de la membrana basal con la célula y la matriz extracelular, y a nivel extracelular también van a modificar proteínas como por ejemplo la albúmina, y estas proteínas modificadas por los productos finales de la glicación avanzada van a unirse luego a receptores específicos que son receptores para productos finales de la glicación avanzada, y estos receptores, que son receptores extracelulares, llevan a la activación de, por ejemplo, el factor kappa beta, y esto lleva a un gran aumento de la inflamación a nivel celular. El tercer mecanismo implicado es la activación de la proteína quinasa C. La hiperglicemia aumenta el diacilglicerol intracelular. Este es un cofactor de la proteína quinasa C, por lo tanto se aumenta la actividad de dicha enzima, que tiene una gran variedad de efectos sobre toda expresión génica, y estos genes llevan todos a daño celular. Por ejemplo, lleva a la disminución de la óxido nítrico sintetasa endotelial y a la activación de la endotelina 1. Esto genera alteraciones a nivel del flujo sanguíneo, con disminución de flujo sanguíneo. Activa también el factor de crecimiento de endotelio vascular. Esto lleva a una afectación en la permeabilidad vascular y a la angiogénesis. Activa también otros factores importantes como el factor de transformador de crecimiento beta, el cual aumenta el colágeno y la fibronectina y por tanto genera más oclusión capilar, y activa también el NF-kappa beta, que lleva a la expresión de genes proinflamatorios, que esto, como vimos, es similar a la vía anterior. Se activa también el inhibidor del plasminógeno tisular, que lleva a disminución de la fibrinolisis y a mayor oclusión vascular, y lleva también a oxidación de NADPH con aumento de los radicales libres de oxígeno. La cuarta vía es la vía de las exosaminas. El aumento de la glucosa intracelular activa la vía de la glicólisis, la cual lleva a un aumento de la fructosa 6-fosfato, y al estar aumentada la concentración de fructosa 6-fosfato, gran parte de esta diverge hacia las vías de las exosaminas, y luego de varias reacciones se va a convertir en N-acetilglucosamina, la cual, la N-acetilglucosamina, se va a unir a residuos de treonina y serina, y va a modificar la expresión de diversos genes, todos los cuales llevan al aumento de la inflamación y de radicales libres. Eso es, por un lado, vimos que la hiperglicemia por sí misma puede activar las 4 vías de manera independiente, pero también se ha visto que la hiperglicemia actúa a nivel mitocondrial, genera una saturación del metabolismo a nivel de la mitocondria, y esta saturación a nivel mitocondrial lleva al aumento de la generación de especies reactivas del oxígeno, los cuales son dañinas para el ADN celular. Por lo tanto, al producir daños a nivel de ADN, se activa esta enzima, que es la poli-ADP ribosa polimerasa, que es encargada de la censa los trastornos del ADN y repara los mismos, y esto lleva a la disminución de la actividad de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, la cual, como vamos a ver más adelante, es una enzima esencial en la glicólisis. Por lo tanto, al inhibirse la actividad de esta enzima, se aumentan todos los metabolismos que quedan por encima de ella, los cuales van a activar las 4 vías. Acá tenemos el esquema. Las especies reactivas de oxígeno activan a la PARP,
la cual inhibe la gliceraldehído 3-fosfato gliceralgenasa. Esto genera un aumento en el gliceraldehído 3-fosfato, que es un precursor esencial del metilglicerol, que es el precursor principal de los productos finales de la glicación enzimática. También el gliceraldehído 3-fosfato es el precursor del diacilglicerol, que como vimos era el que activaba la proteína quinasa C. Todos los metabolitos hacia arriba de la vía van a estar aumentados. Va a estar aumentado la fructosa 6-fosfato, que dijimos diverge a la vía de la hexosamina, por lo tanto aumenta esta vía. Y va a estar aumentada la glucosa, aumentando la actividad de la aldolasa reductasa y generando así aumento del sorbitol. Este esquema es para ver lo complejo que son todas las interacciones que se producen en este mecanismo. Acá en verde se ve todos los cambios que están presentes en la diabetes y en los estados de prediabetes o síndromes metabólicos. La hiperglicemia es el principal, pero también hay aumento de triglicéridos y colesterol, resistencia a la insulina, disminución en la señalización de la insulina. Acá vemos que cada uno va a activar las 4 vías distintas. Los triglicéridos, los ácidos grasos, van a llevar a la disfunción mitocondrial de la misma forma que la hiperglicemia. Aumentan, saturan el metabolismo mitocondrial, generan especies reactivas de oxígeno y generan las mismas modificaciones activando las 4 vías al igual que la hiperglicemia. Y a su vez todo esto va a llevar como consecuencia aumento del estrés oxidativo, aumento de la inflamación, alteración en la expresión de genes, lo que finalmente va a terminar en la injuria neuronal y apoptosis. Esto es para resumir un poquito lo que falta. Eso, si bien lo que vimos hasta ahora en realidad pasa en todas las células estas que dijimos que tienen mayor susceptibilidad, esto es lo que pasa a nivel del nervio periférico. Esto es un esquema de un nodo de Ranvier. El nodo de Ranvier, si se acuerdan, es fundamental para un correcto y rápido transmisión del impulso nervioso. Por lo tanto, en el nodo de Ranvier hay un rico contenido en mitocondrias, hay una gran cantidad de sodio-potasio ATPasa, de canales de sodio, canales de calcio. Entonces, y hay una gran cantidad de receptores de glucosa y de insulina. Por lo tanto, en los nodos, todo esto que vimos está exacerbado, hay mayor cantidad de glucosa, se lleva a la saturación mitocondrial, lo mismo por los ácidos grasos, todo lo que igual genera las especies reactivas de oxígeno, llevan a una disminución del ATP intracelular, lo cual bloquea la actividad de la sodio-potasio ATPasa, que hace que se eleve el sodio intracelular, lleva a un aumento del calcio intracelular, y todo esto genera, al inicio va a generar cambios funcionales con disminución de la conducción de la velocidad nerviosa, y luego que esto se perpetúa en el tiempo lleva a cambios estructurales, a edema y a muerte celular. En cuanto al tratamiento del dolor, en realidad vamos a hablar sobre todo no tratamiento de la neuropatía, sino tratamiento del dolor específicamente. ¿Ah? Es importante tener en cuenta que los distintos síntomas que experimenta el paciente están vinculados a distintos mecanismos, como ya habló recién Cristina en la charla, puede haber dolor paroxístico, dolor más continuo, alodinia, y todos esos responden a distintos mecanismos. El dolor paroxístico está vinculado a una actividad espontánea en los receptores C. La hiperalgesia es debido a la sensibilización periférica del nociceptor. La alodinia es secundaria a la sensibilización periférica del nociceptor, pero sobre todo a sensibilización central y a una reorganización central con pérdida de los controles inhibitorios. Las parestesias por actividad espontánea originadas en aferentes A beta. Las disestesias son debidas a actividad espontánea generadas en aferentes C y A delta. Y la sensación de quemazón, actividad espontánea en nociceptores C, sensibilización periférica del nociceptor y a pérdida de controles inhibitorios. Bueno,
Entonces tenemos que hay, para el tratamiento del dolor contamos con fármacos analgésicos que son específicos para tratar el dolor, y hay también fármacos coadyuvantes, que estos son un grupo de fármacos heterogéneos cuya principal función no es analgésica, pero que se utilizan para tratamientos complementarios en pacientes con dolor. Estos fármacos actúan sobre mecanismos fisiopatológicos que contribuyen y o modulan la nocicepción, potencian o mejoran la acción de los analgésicos y alivian diversos síntomas asociados a la experiencia dolorosa, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, el insomnio, entre otros. Dentro de este grupo de fármacos tenemos los antidepresivos y los antiepilépticos. Los antidepresivos, contamos con los tricíclicos, la amitriptilina, la nortriptilina, la imipramina, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, entre ellos la duloxetina y la venlafaxina. Si bien la acción dual de la venlafaxina es dosis dependiente, recién a dosis mayores de 150 miligramos es inhibidor de serotonina y noradrenalina. Y dentro de los antiepilépticos, la pregabalina, gabapentina, la comitoína, carbamazepina, oxcarbamazepina, topiramato, valproato, la motrigina, hay una gran variedad. Estos fármacos tienen distintos mecanismos de acción. La comitoína, carbamazepina o oxcarbazepina actúan bloqueando los canales de sodio. El topiramato bloquea los canales de sodio, de calcio y tiene una acción antiglutamato. La gabapentina y pregabalina bloquea canales de calcio alfa-2 delta, disminuye la liberación presináptica de neurotransmisores. La amitriptilina tiene múltiples mecanismos de acción, inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, bloquea canales de sodio, tiene una acción anticolinérgica, antihistamínica y bloqueante alfa. La duloxetina y venlafaxina son inhibidores duales, como vimos, y el tramadol tiene agonistas mu y inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina. En esta gráfica se ve que, contamos con los fármacos de primera línea para el tratamiento del dolor neuropático, los tricíclicos, los inhibidores duales y la pregabalina y la gabapentina. Ellos se pueden usar en monoterapia o combinados entre ellos, a su vez combinados con analgésicos o combinados con los fármacos de segunda línea, como son la carbamazepina o oxcarbamazepina, la motrigina, clonazepam y los agentes tópicos como lidocaína y capsaicina. Este esquema es para ver lo que decíamos, que los diferentes mecanismos implicados en el dolor, a su vez los fármacos pueden actuar a distintos niveles. Por ejemplo, a nivel del receptor nociceptivo, actúan la lidocaína, la carbamazepina, la capsaicina, los opiáceos, AINES y corticoides. A nivel de la primer neurona del asta dorsal, actúa la gabapentina, pregabalina, topiramato, la motrigina, dextrometorfan, ketamina o AINES. A nivel de la inhibición descendente, los tricíclicos, los inhibidores duales y los opiáceos. Y en las interneuronas inhibitorias pueden actuar los opiáceos y los agonistas GABA. Esto es importante por lo que vimos anteriormente, que cada síntoma está relacionado con distintos mecanismos de acción, entonces es importante ver qué síntoma predomina en el paciente para luego la elección del fármaco a utilizar según el mecanismo que creemos esté implicado principalmente. Algo importante cuando vamos a elegir un fármaco para el tratamiento del dolor es tener en cuenta, entre otras cosas, el NNT, que es el número de pacientes que es necesario tratar con una droga para tener un descenso de al menos 50% en un paciente, del dolor en un paciente. Ahí vemos que los antidepresivos tricíclicos son los fármacos que tienen el menor NNT, es necesario 2,4. Los inhibidores de la recaptación de serotonina tienen un muy mal NNT, 6,7, por eso es que no son recomendados para el tratamiento del dolor neuropático.
la duloxetina y la venlafaxina, de 3,8 y 4,5, la carbamazepina y oxcarbazepina de 3,3, pero esto a dosis que tienen importantes efectos adversos, el topiramato 4,5, la pregabalina y gabapentina tienen un NNT también bajo de 3,7 y 3,2, y el tramadol 3,4. En este esquema es simplemente para ver más o menos las dosis de inicio de cada fármaco, las dosis de mantenimiento y los efectos adversos frecuentes que pueden generar estos fármacos. La amitriptilina debe iniciarse siempre a dosis bajas, de 10 a 12,5 por la noche, en una toma por la noche antes de acostarse. La dosis de mantenimiento habitualmente es de 25 a 75, si bien la dosis máxima es de 100 a 150, con esas dosis los efectos adversos son prácticamente intolerables y lo habitual es ascender hasta una dosis de 75 miligramos día. Los efectos más frecuentes son la constipación, boca seca, la confusión, sedación, arritmias, hipotensión y retención urinaria. La duloxetina se empieza a una dosis de 30 miligramos, llegando a una dosis de mantenimiento de 60 a 120 miligramos día. Como efectos adversos más frecuentes son la somnolencia, náuseas y mareos. La venlafaxina se inicia a una dosis de 32,5. Debe llegarse a dosis mayores de 150, por lo que dijimos recién, ahí comienza el mecanismo de inhibición dual, hasta dosis de 225. Los efectos adversos son náuseas, insomnio, impotencia sexual e hipertensión. La gabapentina se inicia con una dosis de 300 a 400 miligramos día, se aumenta hasta 900 a 3600 miligramos día, y dentro de los efectos se encuentran la sedación, mareo, ataxia, náuseas, aumento de peso, edema perimaliolar. La pregabalina se inicia con una dosis de 25 miligramos día. La ventaja que tiene sobre la gabapentina que se puede administrar cada 12 horas, a diferencia de la gabapentina que se administra cada 8 horas. La dosis de mantenimiento por lo general es entre 150 y 600 miligramos y tiene los mismos efectos adversos que la gabapentina. El topiramato se inicia con 25 miligramos al día para alcanzar una dosis de mantenimiento de 200 a 400 miligramos. Y los efectos adversos más frecuentes son las parestesias, las anomias, el adelgazamiento y la litiasis renal. La carbamazepina se debe iniciar con dosis bajas porque si no es muy mal tolerada, dosis de 100 a 200 días, y se asciende hasta dosis de mantenimiento de 1200 a 2000 miligramos día. Como efectos principales es el mareo, ataxia, diplopia, sedación, vómitos, y puede incluso generar hiponatremia y leucopenia, por lo cual debe hacerse al inicio del tratamiento monitoreo frecuente con hemograma e ionograma. La capsaicina y la lidocaína tienen efectos locales, sobre todo los primeros días de uso, que generan mucho ardor y molestias locales. Sí, no, ya. Bueno, cuando entonces nos enfrentamos a un paciente con un dolor neuropático, hay que tener en cuenta que el tratamiento debe ser individualizado para cada paciente. Debemos tener en cuenta la eficacia del fármaco que vamos a elegir sobre el dolor, tener en cuenta los mecanismos potencialmente involucrados, por lo que vimos según los síntomas del paciente, qué mecanismo creemos que está involucrado. Las comorbilidades, esto es muy importante, las comorbilidades que presenta el paciente. Por ejemplo, un paciente puede tener una disautonomía con mucha hipotensión ortostática, o sea, va a haber muchos fármacos que vamos a tener que evitar. Si es un paciente obeso, también tener en cuenta que hay fármacos que pueden aumentar de peso, lo cual no es bueno en los pacientes con diabetes. Tener en cuenta si el paciente presenta depresión, ansiedad, insomnio, todas las cosas que nos pueden hacer elegir sobre uno u otro fármaco. Ver el perfil de seguridad y las interacciones. Muchos de estos pacientes son pacientes que tienen polifarmacia, consumo de múltiples fármacos, entonces es muy importante ver
interacciones que puede haber entre los distintos fármacos. Obviamente tener en cuenta la accesibilidad del fármaco para el paciente y los costos del mismo. Y bueno, luego entonces que se hace la elección más apropiada, se debe hacer una titulación lenta para tratar de disminuir los efectos adversos que son varios, como vimos. Mantener dosis adecuadas y por tiempos adecuados. Es muy frecuente que el paciente, por ejemplo, probó pregabalina 50 miligramos, no mejoró y se lo cambian por otro fármaco. Entonces no es importante tratar de llegar a una dosis óptima y por un tiempo prudente para ver si realmente es efectivo o no el fármaco en ese paciente. Y como ya lo decía Cristina en la charla anterior, es fundamental la medición del impacto. Siempre, desde el momento que uno va a indicar un fármaco para el tratamiento del dolor, debe ver desde dónde parte para valorar luego la respuesta al mismo. Por ejemplo, con la escala visual analógica y en cada consulta repetir la escala para ver si realmente ha habido una mejoría o no del dolor. Bueno, acá esos son factores a considerar cuando vamos a elegir un fármaco. Lo que hablábamos hoy, las comorbilidades del paciente. Por ejemplo, en un paciente con un glaucoma vamos a evitar los antidepresivos tricíclicos y podemos usar cualquier otro agente de primera línea. Lo mismo en un paciente con hipotensión ortostática, los antidepresivos tricíclicos, como vimos, generan mucha hipotensión, por lo tanto vamos a evitar y podemos usar cualquier otro. Pacientes con alteraciones cardíacas, lo mismo, hay que evitar los tricíclicos. La venlafaxina convendría también evitarla en este caso, se pueden usar los otros. Si el paciente presenta insuficiencia renal, si tiene un clearance menor a 60, hay que ajustar las dosis de pregabalina y oxicodona, y si el clearance es menor de 30, hay que evitar la duloxetina. En un paciente con insuficiencia hepática, evitar la duloxetina, se pueden usar los otros. Si tiene caídas frecuentes, evitar los tricíclicos y la pregabalina. En el caso que asocie depresión, por ejemplo, sería correcto asociar la duloxetina o antidepresivos tricíclicos. Y si tiene ansiedad, vamos a evitar la oxicodona y se puede utilizar cualquier otro fármaco. En cuanto al costo, los más baratos, como dijimos, serían los tricíclicos y vamos a evitar la duloxetina o la pregabalina, que son los más caros dentro de estos fármacos. Por las interacciones farmacológicas, en un paciente con polifarmacia vamos a elegir la pregabalina, que es la en que tiene menor interacción con otros fármacos, y evitar la duloxetina o los antidepresivos tricíclicos. En un paciente con aumento de peso, evitar los tricíclicos y la pregabalina y la gabapentina, y como elección sería el topiramato o la duloxetina, como dijimos. Pacientes con edema, evitar la pregabalina o la gabapentina, se puede utilizar cualquier otro. Con trastornos del sueño, cualquiera de los fármacos de primera línea generan somnolencia, por lo tanto cualquiera puede ser indicado. Y en paciente con disfunción eréctil, la recomendación sería la venlafaxina y evitar los tricíclicos y la duloxetina. Como decíamos de la polifarmacia, siempre que uno va a agregar una droga tiene que tener en cuenta todo el resto de la medicación que tiene el paciente. Por lo tanto, si utilizamos como primera línea un inhibidor dual, cuando vamos a agregar una nueva droga, si esta no fue efectiva, creemos que es necesario agregar una droga, evitar otro inhibidor dual o evitar los tricíclicos o el tramadol, y se puede, por ejemplo, probar con pregabalina o gabapentina, con opioides y con los agentes tópicos. Si el paciente viene con pregabalina y gabapentina, vamos a evitar obviamente agregar, si está con pregabalina no le vamos a agregar gabapentina o viceversa, y podemos elegir con cualquiera de los otros, los inhibidores duales, los tricíclicos, tramadol, opioides. En un paciente que está con antidepresivos tricíclicos vamos a evitar agregar un inhibidor dual y podemos agregar cualquiera de los otros. En los pacientes que consumen opioides se puede agregar cualquiera de los de primera línea.
y en un paciente que es tratamiento con tramadol deben evitarse los inhibidores duales, los tricíclicos, y puede utilizarse gabapentina, pregabalina. Y con los agentes tópicos no se puede usar cualquier otro fármaco. Es importante entonces también ver cuándo uno va a modificar la terapia porque piensa que no es efectiva. Si no hay respuesta al tratamiento de primera línea o aparecieron importantes efectos adversos, se debe cambiar hacia otro agente de primera línea, siempre valorando que tenga diferentes mecanismos de acción. Si el paciente estaba en tratamiento con venlafaxina, no vamos a agregarle duloxetina. Y también, cuando se va a adicionar otro agente, utilizar el principio de polifarmacia racional, viendo que los fármacos tengan acción complementarias, que tengan efectos sinérgicos y que no se sumen efectos adversos similares de los fármacos. Eso es en cuanto al tratamiento del dolor. También desde hace varios años se vienen utilizando ensayando muchas terapias potencialmente modificadoras que actúen a nivel de todas las vías que vimos, la inhibición de la aldolasa reductasa, inhibición de los productos finales de la glicación no avanzada. La mayoría de ellos no ha demostrado beneficio en los ensayos clínicos, si bien en estudios experimentales demostraron algunos beneficios. En tratamiento con personas, muchos no tuvieron beneficios o hubo que suspenderlo por importantes efectos adversos. Pero estos 5 sí han demostrado beneficio en pacientes: el ácido alfa-lipoico, el epalrestat, la benfotiamina, la L-carnitina y el resveratrol. El ácido lipoico demostró mejorar los síntomas de dolor neuropático a dosis de 600 miligramos día. Esta es la dosis en realidad con una relación riesgo-beneficio óptima. Se hicieron ensayos con mayores dosis, pero no mejoraban, no tenían mayores beneficios y eran francamente mayor los efectos adversos. Y mejora tanto los síntomas de dolor y también los síntomas deficitarios. También se han ensayado estudios con epalrestat, que se ha demostrado que previene la progresión de la retinopatía, nefropatía y la neuropatía. La benfotiamina ha demostrado efectos a nivel de la disfunción endotelial, tanto micro como macrovascular, sobre todo actuando a nivel de los productos finales de la glicación avanzada. La acetil L-carnitina también se ha demostrado que mejora el dolor y mejora la percepción de la sensibilidad vibratoria a dosis de 1000 miligramos día. Y el resveratrol, que tiene efecto a nivel de múltiples vías, antioxidante, actúa a nivel de inhibiendo varias de las vías implicadas, actúa también a nivel mitocondrial. Se ha demostrado también que tiene un efecto potencialmente modificador de la neuropatía.